La mayoría de los estadounidenses nacidos durante las dos últimas décadas del siglo XX, conocidos como millennials o pertenecientes a la generación Y, ya tienen vivienda propia. Adriana Arévalos nos cuenta qué llevó al grupo generacional más grande de Estados Unidos a modificar sus prioridades. Por años se pensó que los llamados millennials perseguían prioridades distintas a adquirir vivienda. Sin embargo, la mayoría de ese grupo demográfico ya tiene vivienda propia, según la firma de análisis inmobiliario Rent Café. Algunos expertos atribuyen el cambio de prioridades a la presión familiar, especialmente entre los hispanos. Pero van con nosotros específicamente porque su mamá, su tía, alguien de su familia les está diciendo y presionándolos que compren su casa y que dejen de rentar. Entonces estamos viendo esto, en los últimos años lo hemos visto crecer muchísimo. A diferencia de sus padres y abuelos, una buena parte de estos adultos jóvenes compra su primer inmueble no para empezar una familia, sino como una inversión monetaria. Ese es el caso de Casimiro, cuya primera propiedad incluye 3 espacios que ya fueron rentados por separado. Mi siguiente paso no es como que comprar una casa para estabilizarme o una familia. Mi meta es seguir creciendo en cuanto a propiedades, en cuanto a inversiones. Tal vez la próxima casa vaya a ser una casa y vaya a ser para Airbnb o rentarla. Un 52% de los millennials estadounidenses son dueños de su propia casa y pasaron de ser el grupo poblacional cuya mayoría eran inquilinos a ser propietarios. Según la firma Rent Café, los alquileres predominan ahora entre la generación Z, es decir, los nacidos a finales de los 90 y comienzos de los 2000. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Y para conocer si esto se mantiene, nos acompaña ahora Yesel Galván, agente de bienes raíces. Bienvenido, Yesel, es un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, Jackie, muchísimas gracias por la invitación. Siempre nos encanta traer personas nuevas para hablar sobre estos temas tan interesantes, Yesel. Como veíamos en el reportaje, dicen que los millennials ya todos son propietarios de casas, ¿no? ¿Es esto cierto? ¿Se mantiene? Tú que estás en el giro, ¿cómo está funcionando esto? Jackie, mira, para darte un ejemplo, vamos a ir directamente a las estadísticas. En el mes de diciembre, acá en el suroeste de la Florida, las propiedades se vendieron al 97% del precio de venta. O sea, estamos hablando de un mercado de compradores acá en el suroeste de la Florida debido a la cantidad de propiedades que están disponibles. Por supuesto, esto es un mercado más bien local. No estamos refiriéndonos al mercado de real estate de todo el país. Más bien, millennials y todo tipo de compradores están accediendo a las propiedades acá en Cape Coral, Lehigh Acres o Fort Myers, por ejemplo. Ok, entonces me decías que estamos en estos momentos en un mercado de compradores. Acá en el suroeste de la Florida, sí. Y la estadística más importante es la que te compartí. O sea, que el precio de las propiedades, que las propiedades listadas se hayan vendido al 97% del precio por el cual se listaron en el mes de diciembre, eso significa que todavía estamos hablando de un mercado de compradores. Estamos hablando de un mercado donde las personas todavía tienen acceso a las diferentes propiedades, ya sea usadas o propiedades nuevas. ¿Y cómo deja esto el inventario? ¿Hay inventario o hay más bien escasez de inventario? Acá en Cape Coral, por ejemplo, todavía se considera que hay inventario. No es así en otras áreas como Miami, Tampa, West Palm Beach, pero acá en Cape Coral, en el suroeste de la Florida específicamente, todavía se considera que hay inventario debido a las nuevas construcciones que hay en el área. Cape Coral sigue siendo un área virgen, una ciudad en crecimiento y entra en competencia con muchísimas otras ciudades del resto de la Florida. ¿Y qué me dices de Lehigh? Porque veo que muchas personas también se están trasladando hacia Lehigh porque es un poco más económico que Cape Coral, que Fort Myers, que Naples. Efectivamente, Lehigh tiene precios mucho más accesibles que todavía compiten con precios como los de Cape Coral o los de Miami, pero sí siguen siendo precios más accesibles. Las personas prefieren irse a Lehigh. Podemos encontrar propiedades con $50,000 menos comparadas con el área de Cape Coral. Y por supuesto, cuando lo comparamos con los precios de Miami o de West Palm Beach, Tampa, sigue siendo un área bastante virgen para los compradores. Ahora, la pregunta es, Yesel, estamos comenzando un nuevo año, por eso estamos hablando de esto, ¿no? El año pasado sabemos que tenemos una economía que está
muy mal. Una economía que ha afectado y se ha visto afectada por todo el mundo y que se han hecho esfuerzos gigantescos por parte del gobierno para no caer en una recesión. Entre las cosas que se han hecho ha sido el alza en los intereses constantemente. Esta crisis económica que estamos atravesando ha afectado el mercado de bienes y raíces o no lo ha afectado de ninguna manera? De alguna forma sí afectó, y fíjate que hablo en pasado, afectó el mercado de bienes y raíces como hasta el mes de noviembre. El último año, en el año 2023, los intereses subieron muchísimo en razones de semana. Sin embargo, a partir del mes de octubre, noviembre, diciembre del año pasado, el año 2023, los intereses han ido disminuyendo, probablemente por 10.000 razones, 10.000 intereses que están detrás de todo eso, sobre todo porque estamos en un año electoral, pero sí es un hecho que los intereses han bajado y de alguna forma ya se está viendo cómo los compradores están lanzándose a buscar más propiedades. O sea, sí, la crisis estuvo palpante sobre todo por el incremento de los intereses hasta el mes de noviembre del año 2023, pero de cierta forma la bajada de los intereses recientemente ha provocado que exista una estimulación al mercado de real estate y los compradores se han lanzado más a buscar propiedades. Y los bancos, porque hay personas interesadas en comprar. Vamos a una pausa y cuando regreses me contestes esto. Los bancos están todavía ofreciendo préstamos a pesar de todo lo que ha pasado, valga la redundancia, en el pasado. ¿Están más abiertos a hacer préstamos o están todavía cerrados como hacían antes? Me contesta cuando regresemos. Hacemos otra pausa y ya volvemos. Y continuamos conversando con Yesel Galván, agente de bienes y raíces, quien nos está contando todo sobre el mercado de bienes y raíces, el mercado inmobiliario, ahora que estamos a principio de año, estamos comenzando un año nuevo que esperamos que este año, Yesel, sea mejor que el año pasado, ¿no? Y la pregunta era, ¿los bancos están dispuestos a prestar o están un poco más retraídos como hace unos meses atrás y unos años atrás? Ok, eso es una muy buena pregunta. Los bancos en la actualidad están dispuestos a prestar si el cliente califica. No estamos en el escenario del año 2008, cuando la crisis económica de alguna forma llegó gracias también a que los bancos facilitaban los préstamos sin muchas restricciones. Ese escenario no es el mismo que tenemos hoy. Hoy en la actualidad estamos hablando de que los bancos limitan perfectamente el préstamo si usted no califica para un préstamo hipotecario. O sea, usted tiene que tener un buen puntaje de crédito, y cuando hablo de buen puntaje de crédito me refiero por lo menos a más de 620. Con 640 ya usted pudiera calificar con los ojos cerrados para un préstamo hipotecario. Si usted no tiene ese puntaje de crédito, si usted no tiene la declaración de impuestos necesaria, pues entonces el banco no le va a dar el préstamo. Lo cual significa, y al menos a mí me da tranquilidad, que el mercado de real estate no creo que sea la razón principal por la que se presentara en el país una crisis en la actualidad. Sabemos que en el año 2008 el hecho de que los bancos dieran muchísimos préstamos sin límites provocó esa llamada burbuja inmobiliaria. Hoy en la actualidad no creo que estemos en ese escenario. Si el cliente no tiene un buen puntaje de crédito, si el cliente no ha hecho una buena declaración de ingresos, el cliente no califica. Ahora, si usted tiene un buen puntaje de crédito, si usted tiene un buen credit score, si usted ha hecho una buena declaración de impuestos en los últimos 2 años, incluso en el último año, usted pudiera calificar para un préstamo hipotecario, pero debe reunir esos requisitos, es lo más importante. El problema es que las personas están viendo es que la renta, por un lado, está por las nubes. Es como estar pagando un mortgage de algo que no es tuyo, o una hipoteca de algo que no es tuyo. Y las personas se han puesto a pensar y dicen, bueno, para pagar $3,000 de renta, mejor pago esos $3,000, si es que son $3,000 por una hipoteca, y muchas veces que va a ser algo mío, y muchas veces puede ser hasta menos de lo que están pagando de renta, ¿no?
Exactamente, esa es la motivación principal de la mayoría de los primeros compradores. La renta acá en el área no es menos cierto que está en los $2.500 y hasta los $3.000. Una propiedad de 3 cuartos con 2 baños, unos 1.800 pies cuadrados, ya está montada en los $2.800. Para eso, la gente ha preferido comprar, porque al final sí, los intereses se mantienen altos comparados con los intereses del año 2021 que estuvieron en el 2.8, pero aún así el pago de la hipoteca va a ser equivalente al pago de la renta. O sea, la gente al final prefiere pagar el mortgage de una propiedad a estar botando el dinero, dársela al landlord, al dueño de la propiedad que están rentando. Eso es un hecho histórico y ha sido siempre la principal motivación de los compradores. Yo creo que eso no va a cambiar nunca. Es el principal motivo por el cual los compradores deberían lanzarse a valorar opciones para poder adquirir propiedades y no seguir botando el dinero a la renta. Y también... Otra cosa importante, Jackie, si me dejas agregar, sí. Yo siempre digo que lo más importante de comprar no es ni tan siquiera dejar de pagarle el dinero al que te renta. Lo más importante es que el día que usted sea dueño de su propiedad, déjeme decirle algo, usted va a poder dividir esa propiedad en 8 partes, rentar esos cuartos que usted tiene. Por ejemplo, usted puede rentar su master bedroom, usted puede rentar su guest bedroom si es necesario y de ahí nadie lo va a sacar. Mientras que usted tenga el dinero para poder pagar su mortgage, nadie lo va a sacar de su propiedad. Y de lo que estoy hablando específicamente es de poder hacer en su propiedad lo que usted desee siempre y cuando esté bajo la ley. No es menos cierto que acá en el área, en los grupos de Facebook, de social media, se ve mucho cómo las personas están rentando los cuartos en todas las propiedades. Tal vez eso es un síntoma de crisis, lo es, pero hay algo claro. La persona que tiene la posibilidad de rentar esas propiedades, esos cuartos, al menos no corre el riesgo de ser sacado de la renta el día que no pueda pagar su mensualidad. ¿Me entiendes eso? Claro que sí. Ahora, háblame porque también hay solución para las personas, los primeros compradores, las personas que no son primeros compradores, pero que también van a comprar. Háblame de los programas, porque sé que existen varios programas, entre ellos el Hometown Heroes, que el gobernador Ron DeSantis impulsó aquí en Florida, que al principio era solo para trabajadores de primera fila cuando la crisis, cuando el COVID, pero que ahora ese programa ha sido abierto para todo el mundo, ¿no? Háblame de qué programas, aparte de Hometown Heroes, están disponibles. Ok, Hometown Heroes es un programa bien interesante, sin embargo, ahora mismo no dispone de dinero. Hometown Heroes depende mucho del dinero del Estado. Ahora mismo, hoy, 17 de enero del año 2024, yo chequeé hoy antes de hacer esta entrevista, Hometown Heroes no dispone de dinero. Ojalá que pronto pongan dinero en Hometown Heroes como lo han hecho en los últimos 2 años, pero básicamente, en el caso de que pongan el dinero, de que tengan el dinero disponible, usted pudiera utilizar Hometown Heroes porque les dan el dinero hasta un 5% del valor del préstamo para usted poder pagar el down payment y los costos de cierre. Estamos hablando de que yo he tenido clientes que han ido a la mesa de cierre con $600. Eso es en el caso de que Hometown Heroes tenga el dinero, y muy importante, en el caso de que usted calificara para un préstamo. Ahora, hay otros programas. Y no solamente programas, sino prestamistas y constructores. Por ejemplo, yo tengo el acceso a un constructor que está dando hasta $18,000 para ayudar a los compradores a pagar los costos de cierre. Estamos hablando de que ahí usted estaría pagando, el comprador estaría pagando todos los costos de cierre de una propiedad. Usted, si califica por un préstamo, tendría que llevar el dinero solamente para el down payment. Otra noticia más fresca, Jackie, te la comparto ahora en el programa, es que este comprador, por ejemplo, me dijo hoy en la tarde que si usted compra una propiedad antes de marzo 29, del 29 de marzo del año 2024, usted pudiera estar cerrando con un interés del 4.9% de interés en el préstamo FHA. Para que tenga más o menos un comparativo en la mano, el FHA Loan ahora mismo tiene los intereses entre el 6.5 y 6.7. O sea, comprar una casa con este constructor antes del 29 de marzo del año 2024 representaría al menos una bajada de $250 en su mortgage si logra comprar una propiedad antes del 29 de marzo. Eso es un ejemplo solamente. O sea, estamos hablando de $18,000 para ayudarlo a pagar los costos de cierre y además de un interés súper bajo comparado con los intereses que están en el mercado. Ese es un ejemplo. Tengo el contacto de otro prestamista que está ofreciendo también
intereses al 6.7, 6.2, para que usted pudiera bajarlo hasta un 5.7 en caso de calificar para un buen préstamo también, o sea, para un buen interés. En el caso de ese prestamista, se pudiera utilizar hasta el 3.5% de ese préstamo para pagar el down payment y los costos de cierre. Dinero que no hay que devolver hasta dentro de 5 años. O sea que hay solución para las personas que, para redondear ya que se me acaba el tiempo, hay solución para las personas que deseen comprar, que estén pensando salirse de una renta y tener su propia propiedad. Hay solución, que te llamen al número que aparece en pantalla, que tú amablemente los puedes ayudar a todos. Exactamente. Me pueden llamar 239-785-4746. Hay muchas alternativas. Acá en el suroeste de la Florida todavía estamos hablando de un mercado de compradores, lo cual significa que usted tiene la posibilidad de poder escoger. Claro que sí, ya lo sabe, amigos. Si anda buscando una buena casa, una buena propiedad, comuníquese con un realtor de confianza y aquí le recomendamos a Yesel Galván, que lo conocemos de cerca. Gracias, Yesel. Un placer haber compartido contigo hoy. Un placer a ustedes. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Ya volvemos.